Entonces ahora sí vamos a iniciar con la presentación. Recuerden nuevamente, les recomiendo el tema de los micrófonos, ¿listo? Bueno, entonces arranquemos acá. ¿De qué se trata? Cuando nosotros hablamos de un proceso de duelo, encontramos primero que es una reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo. Y esto también es importante hacer la salvedad porque cuando nosotros hablamos de pérdida, de adelantar un proceso de duelo por pérdida, no nos referimos solamente a la pérdida o al fallecimiento, por ejemplo, de un ser querido. Hay otro tipo de situaciones que también pueden generar que la persona adelante o deba adelantar un proceso de duelo. ¿Listo? Encontramos que también puede ser la reacción emocional y de comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Entonces, lo que yo les decía ahorita, por ejemplo, terminar una relación de pareja también puede ser o puede producir que la persona requiera adelantar un proceso de duelo. Incluye componentes psicológicos, físicos y sociales, con una intensidad y duración proporcionales a la dimensión y significado de la pérdida. Eso también es súper importante tenerlo presente. En términos generales, es un proceso normal, ¿sí? Ante toda situación de pérdida, las personas debemos adelantar un proceso de duelo. Por lo que no se requieren situaciones especiales para su resolución, no siempre, y pues lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Un dato curioso, una falsa creencia se tiene acerca del proceso de duelo, es decir, muchas personas dicen que es mejor o tienen la creencia, perdón, de que es mejor no hablar de la pérdida para no tener sentimientos de tristeza. Resulta que la meta del duelo es encontrar una manera saludable de aceptar la pérdida y reintegrarla en una nueva vida. Y no pretender que la persona que hemos perdido nunca existió ni que la pérdida nunca tuvo lugar. Frente a este escenario, hablar es una oportunidad de ir reconstruyendo poco a poco el día a día. Y aquí creo que de pronto muchas personas que de pronto conocemos, con las que hemos tenido contacto, ante una situación de ese tipo, ante una situación de pérdida, tienden como a dar esa recomendación o a dar como ese consejo de no, pero no hable de eso, mire que si habla de eso más daño le hace, y incluso a veces se vuelven hasta como unos temas tabú en algunas familias. Entonces, como lo vimos ahí, pues es más como un mito el tema de eso de no hablar de la situación, no hablar de la pérdida. Sí, obviamente puede generar muchos más o evocar muchos más sentimientos o que el sentimiento de tristeza se sienta en mucha más intensidad, pero es una parte del proceso. ¿Listo? Para tener en cuenta, el dolor por la pérdida se puede experimentar no solo por la muerte, lo que yo les comentaba hace un momentico, sino cada vez que en la vida tenemos una experiencia de interrupción definitiva de algo, de pérdida, de distancia que no podrá ser cubierta, la experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida es lo que llamamos elaboración del duelo, que nos conduce a la necesidad de adaptación a una nueva situación. El proceso de duelo se realiza siempre que hay una pérdida significativa, siempre que se pierde algo que tiene valor real o simbólico, consciente o no para quien lo pierde. Por ejemplo, encontramos pérdidas de aspectos de sí mismo. Son pérdidas que tienen que ver, por ejemplo, con la salud. Hay personas que cuando les detectan alguna enfermedad crítica, alguna enfermedad crónica de difícil tratamiento, o en su defecto si la enfermedad que les diagnostican no tiene tratamiento, estas personas en muchas ocasiones deben recurrir a un proceso de acompañamiento para una aceptación de esa enfermedad o de esa nueva situación que se está presentando.
Entonces, cuando hablamos de pérdidas de aspectos de sí mismo, como les decía, son pérdidas que tienen que ver con la salud. Pueden aparecer tanto pérdidas físicas referidas a partes del cuerpo, perdón, incluidas las capacidades sensoriales, cognitivas o motoras. Encontramos también las pérdidas de objetos externos. Entonces aquí aparecen pérdidas que no tienen que ver directamente con la persona, propiamente dicha, y se trata de pérdidas materiales. Por ejemplo, la pérdida del trabajo, la situación económica, pertenencias, objetos. Por ejemplo, una persona que con mucho esfuerzo adquirió, por ejemplo, su vivienda, se presentó alguna situación y debido a esto no pudo seguir pagando, por ejemplo, la casa. Esto generó, por ejemplo, que perdiera la casa, que el banco se quedara con la casa. Este tipo de situaciones también pueden generar muchísima afectación emocional en la persona. Encontramos las pérdidas emocionales, como pueden ser rupturas con la pareja o amistades, el fallecimiento de un ser querido. Hoy en día se da mucho el tema de duelos por la pérdida, por ejemplo, de mascotas. No es un secreto que para muchas personas las mascotas son supremamente significativas, llegan a ser como un miembro más de la familia. Entonces, por ejemplo, ante una situación de pérdida del animalito, se puede generar también una afectación emocional en su dueño o en las personas que estaban a cargo del animalito. Tenemos también pérdidas ligadas con el desarrollo. Esto se refiere a pérdidas relacionadas al propio ciclo vital normal, como puede ser el paso por las distintas etapas o edades de la infancia a la adolescencia, juventud, menopausia, vejez, etc. Aquí me parece muy importante resaltar que cuando nosotros hablamos de pérdida, cualquiera de cualquier tipo, de las que acabamos de nombrar, o si de pronto me quedó alguna por fuera, mm, no hay que demeritar el dolor de la otra persona, ¿cierto? Entonces a veces nosotros nos creemos como jueces, puede ser, o también somos un poco imprudentes y tendemos a decir, ay, pero no es para tanto. Por ejemplo, cuando una persona pierde, You are now muted. You are now unmuted. por ejemplo, si una persona pierde su mascota, sea porque la mascotica falleció, porque se extravió, porque una persona perdió su casa, ¿sí? A veces somos un poco imprudentes y en lugar de pronto de ser como apoyo para la otra persona, lo que hacemos es generar como cierta o como otra actitud en la persona no tan positiva. Entonces, no podemos demeritar el dolor de las otras personas ante una situación de pérdida. Lo que para nosotros puede ser insignificante o puede ser, como dije ahorita, no tan complejo o que no es para tanto, para la otra persona sí lo puede ser. Y eso hay que tenerlo también muy presente. No tratar de ser como muy prudentes con respecto a ese tema, porque pues igual la única persona que sabe cómo se siente por la situación de pérdida, pues es el directamente afectado, el implicado. Entonces, no somos quien para entrar a decir, ay, no es para tanto, pero ya eso se le pasa, cálmese, etcétera. Entonces, para tenerlo súper presente. ¿Listo? Bueno, se están demorando un poquito en cargar las diapositivas. You are now muted. You are now unmuted. Muy bien, entonces ahora veamos como tal el proceso de duelo. Resulta que el proceso, hablamos de que tiene tres fases.
El inicio o primera fase se caracteriza por un estado de choque más o menos intenso. Hay una alteración en el afecto con una sensibilidad anestesiada, por así decirlo, por el mismo como shock. El intelecto está paralizado y afecta el aspecto fisiológico con irregularidades, por ejemplo, en el ritmo cardíaco, náuseas, temblor. La primera reacción es el rechazo, ¿cierto? La incredulidad, que puede llegar hasta la negación, manifestada por un comportamiento tranquilo e insensible, o por el contrario, exaltado. Entonces, hay muchas maneras o hay diferentes maneras de reaccionar como a esta primera etapa, como esa etapa de shock. Hay personas que se desmayan, hay personas que se descompensan completamente, tienen unas respuestas fisiológicas bastante notorias, como hay personas que uno las puede ver y están como en absoluta y completa calma. Son maneras de reaccionar como al shock. Entonces, se trata de un sistema de defensa. La persona que ha sufrido la pérdida la persona que ha sufrido la pérdida activa inconscientemente un bloqueo de sus facultades de información. Esta fase de shock o esta primera fase es de corta duración. Se extiende desde el anuncio, en este caso, digamos, de la muerte, hasta el término de las horas fúnebres. Luego, encontramos la segunda fase. Vamos a darle unos segundos a esto porque se están demorando en cargar las diapositivas un poquito. Listo. Encontramos después la segunda fase, que viene a ser la fase central. En esta fase es el núcleo mismo del duelo. Se distingue por un estado depresivo y es la etapa de mayor duración. Al principio, la imagen del desaparecido ocupa siempre y por completo la mente del doliente. Conforme pasa el tiempo, alternan momentos de recuerdo doloroso con la paulatina reorganización de la vida externa e interna de quien sufrió la pérdida. ¿Me confirman, por favor, si se está escuchando bien? Por acá me están escribiendo que no se escucha. Sí, se está escuchando bien. Vale, gracias. Ok, listo, gracias. Entonces, en la fase central, como les decía, conforme pasa el tiempo, alternan momentos de recuerdo dolorosos con la paulatina reorganización de la vida externa. ¿Por qué se plantea así como los recuerdos con la reorganización de la vida de la persona? Porque si bien pues no es un secreto que aún ante una situación de pérdida, digamos como que el mundo no se detiene, ¿cierto? Nosotros perdemos a un ser querido o se presenta alguna situación de pérdida pues de cualquier tipo, pero el mundo sigue corriendo. Entonces, por eso se habla tanto de reorganización de la vida, porque implica, y lo vamos a ver más adelante, todos estos procesos implican que la persona tiene que generar o hacer uso de diversas estrategias para continuar, como dicen por ahí, continuar con su vida pese a el hecho que se presentó. ¿Listo? Entonces, en esta fase, en la fase central, se recuerda constantemente al desaparecido y se añoran los pequeños detalles de la vida cotidiana que se compartían con el ser querido. El sufrimiento del duelo es la expresión y consecuencia del trabajo de liberación que se opera necesariamente después de la pérdida de un ser querido. Esto entonces en la fase central. Y aquí encontramos que pues hay muchas personas que quedan como en esta fase o yo creería que es una de las fases más complejas de como de todo el proceso.
Posterior a esta fase, entonces tenemos la fase 3, que viene a ser la fase final. Entonces ya un segundo que cargue la diapositiva. You are now muted. You are now unmuted. Listo, fase final. En esta fase es el periodo de restablecimiento. Comienza cuando el sujeto mira hacia el futuro, se interesa por nuevos objetos y es capaz de volver a sentir nuevos deseos y de expresarlos. Este periodo de adaptación se manifiesta por el desarrollo de nuevas relaciones sociales, se separa de los objetos personales del fallecido, guardando solamente los significativos, el estado depresivo se disipa y el dolor y la pena van disminuyendo paulatinamente. La persona empieza a experimentar un alivio y el final del duelo se manifiesta esencialmente por la capacidad, por ejemplo, de tener una conducta reorganizada, empezar a recuperar su vida. ¿Listo? Eso como tal serían las fases de lo que viene a ser el proceso de duelo. Resulta que adicional a esas fases hay unas etapas. Entonces ya lo vamos a ver. You are now muted. You are now unmuted. Muy bien, y aquí posiblemente de las etapas hemos escuchado hablar mucho, ¿cierto? Principalmente de esta que nos aparece acá primero, que es la negación. Encontramos entonces negación como el impacto emocional que produce la noticia de la muerte de un ser querido puede dejarlo a uno en shock, ¿cierto? La persona no se lo cree, no lo concibe, empieza como los cuestionamientos de no es posible que esa persona haya muerto, eso realmente no ha ocurrido. Hay una negación de la realidad, pero esto no deja de ser un mecanismo de defensa frente al sufrimiento y al dolor. Pero en algún momento la persona se hace consciente de la realidad un poco más dura de que pues esa persona ha muerto, de que esa persona ya no está. Luego encontramos una etapa que es de confusión. Llega entonces un momento de confusión emocional donde se mezclan todas las emociones negativas posibles, hasta la persona puede llegar a experimentar emociones que nunca antes había experimentado. Es frecuente distorsionar los pensamientos y los acontecimientos y perder la perspectiva de la realidad. La sensación de incapacidad y de frustración son tan grandes como la sensación de estar perdido sin saber qué hacer. Luego encontramos la etapa de ira y rabia. En medio de toda la confusión, y casi solapándose con la siguiente etapa, la persona empieza a sentir rabia por la pérdida del ser querido. La vida parece injusta y a veces se tiende como a culpar a algo o a alguien. Se llega, como diría uno coloquialmente, a maldecir el mundo en general y demás. Entonces, incluso las personas que tienen como unas creencias religiosas marcadas, pueden también llegar como por ejemplo, a cuestionarse el tema de sus creencias religiosas, empezar como a cuestionar o a decir en el caso de Dios, entonces, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios se llevó a esta persona? Entonces se encuentran como esa diversidad de situaciones, de comentarios y de reacciones. Posterior a esto encontramos la etapa del dolor y culpa. El sentimiento de culpa es inevitable y pues posiblemente en muchos casos pues no había como una opción para poder evitar que esa situación se presentara, que el fallecimiento se presentara. Y entonces empiezan a haber sentimientos también de culpa por no haberle dicho a la persona, por ejemplo, cuánto se le quería, no haberle pedido perdón, digamos, por algunas fallas o algunas situaciones en el transcurso de lo que compartieron. Empiezan los cuestionamientos de
por ejemplo, no pensé que se fuera a ir tan pronto. Y la pérdida duele también físicamente, sin descartar episodios pues, de ansiedad y de angustia. Luego encontramos la etapa de tristeza. Es una de las más peligrosas del duelo porque es el momento en el que la persona puede caer en un cuadro depresivo y hay personas que desarrollan, y ahorita lo miramos, un duelo patológico y pueden estar en depresión durante muchísimo, muchísimo tiempo y ya luego, pues después de cierto tiempo ya deja de ser depresión y ya tiene entonces otro nombre, otro trastorno. Em, Se puede presentar en esta etapa. En este caso es importante, en este caso, perdón, no en esta etapa, es importante que las personas acepten todas las emociones que sienten, que entiendan que es normal sentirse mal y que sentirse mal, incluso peor que mal cuando pues has perdido a una persona que quieres. Y comprender que el momento que se está sufriendo pasará, aunque pues la persona no sepa cómo ni cuándo. Y, y dejar como de sentir ese dolor porque tu vida sin esa persona va a experimentar un cambio considerable. Entonces, claro, la pérdida de un ser querido, pues obviamente genera muchos cambios o puede generar cambios muy radicales en la vida de los seres queridos, de las otras personas. Listo, posterior entonces a la etapa de tristeza, encontramos la etapa de aceptación. Cuando ya llegamos a estas dos últimas etapas, aceptación y restablecimiento, pues ya entramos a hablar como tal de que hay o de que hubo un proceso de duelo pues elaborado apropiadamente. Entonces, hablamos de aceptación cuando se empieza a aceptar la realidad, se comienza a aceptar que esa persona ya no está en tu vida, se toma conciencia de su ausencia y de que no, pues no va a volver. Sigue siendo una etapa muy dolorosa, pero también pues la persona experimenta cierto alivio porque su mente se va aclarando y va como dándole una perspectiva un poco más realista de las cosas. Posterior a esta etapa, encontramos el restablecimiento, que es donde empieza la recuperación de verdad de la persona, la superación como tal de la pérdida. Y vuelvo y digo, o sea, no se trata cuando nosotros hablamos de restablecimiento, de superar, de hacer un proceso de aceptación, en ningún momento se habla de olvidarse de la persona, de olvidar lo compartido, de olvidar lo vivido, sino que ya hablamos como tal de que la persona empieza a restablecer su vida, ¿cierto? Pese a la ausencia de la otra persona y se recuerda a la otra persona ya no con tanto dolor, como con toda esa carga emocional, sino se recuerda a la persona ya con cierta satisfacción, como que pesan más los recuerdos positivos, los recuerdos bonitos de lo compartido. Se han dejado como de lado un poco los resentimientos o las lamentaciones o ese sentimiento de culpa y se hace como tal un proceso de aceptación de la realidad. ¿Listo? Cuando se presentan dificultades, por ejemplo, para cuando se presentan dificultades como en estas etapas, o por ejemplo en la etapa de tristeza, y a la persona le cuesta o le está costando muchísimo trabajo pasar a la etapa de la aceptación, aunque pues es un paso muy gigante de pasar de la tristeza a la aceptación. A veces pues es necesario buscar apoyo o ayuda psicológica para que pues puedan como orientar mejor el proceso. Ahora lo vamos a ver el tema del duelo patológico y demás. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de manifestaciones del duelo y encontramos cualquier diversidad de manifestaciones. Encontramos o empezamos con sentimientos, con la parte de los sentimientos. Tristeza,
es como una de las manifestaciones más, como más evidentes. Pues es el sentimiento más común en las personas en duelo. A menudo, pues a través del llanto se expresa mucho esa tristeza. Encontramos también el enfado, que el enfado que experimenta la persona en duelo se ha de identificar y dirigir apropiadamente hacia el fallecido para que lleve a una conclusión sana. Muchas veces se controla de formas menos eficaces, una de las cuales es el desplazamiento, o sea, dirigirlo hacia otra persona y culparlo de la muerte. Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito que resulte en fallecidos y quede algún sobreviviente, se va a tender como a culpar a esa persona por la situación presentada. O a veces también se culpa, por ejemplo, al personal médico, ¿cierto? Entonces fue negligencia médica, aunque sí, obviamente esto también se da, esto también se presenta desafortunadamente, pero también el tema aquí es que se busca también a quién culpar o hacia quién desplazar todo ese enfado que se está experimentando. Entonces la gente culpa al médico, culpa al señor de la funeraria, culpa a los otros miembros de la familia, culpa a un amigo, culpan a Dios, etcétera. Luego encontramos o también podemos o encontramos que se pueden presentar sentimientos de culpa y autorreproche. Culpa por no haber sido suficiente amable, por no haber llevado a la persona, por ejemplo, a servicios médicos antes, cosas por el estilo. Normalmente la culpa se manifiesta respecto a algo que ocurrió o a algo que se descuidó alrededor del momento de la muerte. Encontramos también que se puede experimentar ansiedad. Puede oscilar desde una ligera sensación de inseguridad a fuertes ataques de pánico. Y cuanto más intensa y persistente sea la ansiedad, más sugiere una reacción de duelo patológica. Encontramos también insensibilidad, que ya viene a ser como una ausencia de sentimientos. Probablemente ocurre porque hay demasiados sentimientos que afrontar y permitir que se hagan todos conscientes sería muy desbordante. Así la persona experimenta la insensibilidad como una protección de su flujo de sentimientos. Encontramos también unas manifestaciones físicas o unas sensaciones físicas. Encontramos esa sensación como de vacío, lo que uno llama coloquialmente vacío en el estómago. Se puede experimentar sensación de opresión en el pecho, opresión en la garganta, hipersensibilidad al ruido, sensación de despersonalización. Por ejemplo, camino calle abajo y nada parece real, ni siquiera yo. Falta de aire, debilidad muscular, falta de energía también se puede experimentar. También encontramos unas manifestaciones de tipo cognitivo. Entonces, veamos acá, esperemos un segundo que cargue la diapositiva. Listo, entonces, manifestaciones de tipo cognitivo. Ciertos pensamientos son normales en las primeras fases del duelo y generalmente desaparecen después de un espacio de tiempo pues, pequeño. Pero a veces, en ocasiones, los pensamientos persisten y desencadenan sentimientos que pueden producir un cuadro depresivo o episodios o problemas de ansiedad. Entonces encontramos la incredulidad. Suele ser el primer pensamiento que se tiene cuando se conoce una muerte, especialmente una muerte súbita. Confusión. Parece que la persona no puede ordenar sus pensamientos, tiene dificultad para concentrarse, se le olvidan las cosas. Encontramos también preocupación,
que se trata de una obsesión con pensamientos sobre el fallecido. A menudo incluyen pensamientos obsesivos sobre cómo recuperar a la persona perdida. A veces la preocupación toma la forma de pensamientos intrusivos o imágenes del fallecido sufriendo o muriendo. Encontramos también sentido de presencia, que es el equivalente cognitivo de la experiencia de anhelo, ¿sí? La persona en duelo puede pensar que el fallecido aún está de alguna manera en la dimensión de espacio y tiempo de los vivos. Y encontramos también las alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Suelen ser experiencias ilusorias, pasajeras, y generalmente no presagian una experiencia de duelo más difícil o complicada, y pues puede ser como muy común en los primeros días, en las primeras semanas después del acontecimiento. ¿Listo? Ahora veremos que hay unas respuestas también de tipo conductuales. Entonces, vamos que cargue la diapositiva y ya las revisamos. Recuerden que pueden ir realizando preguntas o demás a través del chat, y ahorita que terminemos la presentación, entonces hacemos el espacio ahí para interactuar y aclarar dudas. ¿Listo? Bueno, entonces manifestaciones de tipo conductuales. Encontramos trastornos del sueño. Creo que es uno de los más comunes. Puede incluir dificultad para dormir, o sea, lo que uno llama insomnio, despertar temprano por las mañanas, puede incluir dificultad para dormir y despertar temprano por las mañanas. En los duelos normales se corrigen solos, pero si el trastorno del sueño persiste, puede indicar un trastorno o indicios de un trastorno depresivo, que pues debería explorarse o debe ser evaluado por personas, por las personas, el personal médico correspondiente. Los trastornos del sueño pueden simbolizar algunas veces miedos, incluso miedo a soñar, miedo a estar en la cama solo o sola y miedo a no despertarse. Regálenme un segundo, por favor. You are now muted. You are now unmuted. Bien, encontramos también trastornos de tipo alimentario. Aunque se pueden manifestar comiendo demasiado o demasiado poco, comer poco pues es como la conducta con más frecuencia, se disminuye parcialmente o abruptamente el apetito. Encontramos también conducta distraída. La persona se puede encontrar a sí misma actuando de manera distraída y haciendo cosas que al final les producen incomodidad o les hacen daño incluso. Encontramos también aislamiento social. No es extraño que las personas que han sufrido una pérdida quieran aislarse del resto de la gente. Es normalmente un fenómeno efímero y se corrige solo. El aislamiento social también puede incluir una pérdida de interés por el mundo externo, como leer los periódicos, mirar televisión, como de pronto aplazar ciertas actividades o dejar de hacer algunas actividades que antes se disfrutaban. Otra manifestación también es soñar con el fallecido, tanto sueños normales como sueños angustiosos o pesadillas. Muchas veces dichos sueños sirven a diversos propósitos, como dar alguna clave diagnóstica sobre la situación de la persona en el curso de su duelo. Una misma persona no experimentará todas estas reacciones. Es importante tener presente esto, y pues hacer como el discernimiento de lo que son como manifestaciones de un duelo normal y cuáles pues son manifestaciones de un duelo patológico. Sin embargo, cuando este tipo de manifestaciones o experiencias persisten durante mucho tiempo en el proceso de duelo, pues pueden ser indicadoras de que el proceso de duelo se ha tornado complicado o es más complicado
de lo que parece. Vale la pena mencionar, y ahora lo vamos a ver, el tema de la duración del duelo, ¿sí? Para empezar, o sea, nosotros no podemos empezar por decirle a una persona, usted va a llorar 3 meses y ya de ahí para allá no puede llorar más. No, de ninguna manera. Cada quien, y eso también es importante tenerlo muy presente, cada quien elabora o vive su duelo de una manera diferente. Cada quien lo expresa o tiene unas manifestaciones, como lo vimos ahorita, totalmente diferentes, porque pues cada persona tiene una manera de reaccionar o tiene una forma de hacer uso de sus mecanismos de defensa, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de duración de duelo, específicamente, encontramos que pues no se dispone de una respuesta como tal a la pregunta de cuándo se va a terminar el duelo. Más bien debe considerarse que es imprescindible haber completado las etapas, ¿sí? Un punto de referencia de un duelo acabado es cuando la persona es capaz de pensar sin dolor en el fallecido. Lo que yo les mencionaba ahorita en las etapas, en las dos últimas etapas del duelo que pues corresponden a la aceptación y el restablecimiento. Entonces, no se trata de que la persona tenga que hacer un ejercicio por olvidarse de su ser querido. Se trata de que la persona pueda aceptar la situación presentada, aceptar que pues ya no puede cambiar o no puede cambiar esa situación, pueda recordar a la persona sin dolor, ¿sí? Sin arrepentimientos, lo que yo les comentaba ahorita. Cuando la persona puede volver a invertir sus emociones en la vida y en los vivos. Hay personas a las que les toma más tiempo que a otras. Es completamente entendible. Por lo que yo les decía, cada quien pues vive el duelo de una forma diferente y reacciona al duelo de una manera diferente. Entonces, lo que es para unos no es igual para los otros y eso también es importante tenerlo claro. Porque a veces, por ejemplo, el fallecimiento de un padre, de la madre, etcétera, y hay hermanos, ¿cierto? Entonces, a veces eso es muy común que uno diga, ay, pero fulanito a los 2 meses ya estaba como sin nada y demás. Y el otro hermano, entonces ya han pasado 6 meses y todavía sigue como en esa etapa de tristeza o en etapa de negación, puede pasar, ¿sí? Entonces ahí se entran como a hacer comparaciones también. Y pues no siempre, o no en estos casos, las comparaciones pues son como muy pertinentes por lo que ya les expliqué. Listo, entonces ahora veamos resolución del duelo. Para superar el duelo es necesario pasar por varias fases o etapas, como lo vimos hace un ratico. No obstante, y siguiendo el planteamiento pues, propuesto por algunos autores, el hecho de hablar de fases o etapas puede colocar a la persona en una posición pasiva frente a su dolor, donde no sea posible hacer nada más que esperar que se vayan sucediendo gradual o progresivamente dichas etapas. Por este motivo, se habla o algunos autores hablan de tareas del duelo, lo que sitúa al sujeto en una postura más activa, ¿sí? De cara a la elaboración de su proceso. Hablar de tareas implica que la persona puede hacer algo para manejar su dolor, aunque esas tareas pues pueden requerir mucho esfuerzo o cierto esfuerzo por parte de la persona. Es importante aclarar que no se trata de técnicas o trucos a los que agarrarse para que el duelo pase antes o para que duela menos, ya que el control de la experiencia subjetiva del dolor es algo que está fuera de nuestro alcance. Las tareas ayudarán a que la persona que ha sufrido la pérdida aprenda a abrirse a las emociones que experimenta, ¿cierto? No reprimirlas, no juzgarlas ni luchar contra ellas y a darles sentido. Es un tema de reconocimiento emocional. Em, para ir poco a poco, pues asumiendo la situación de pérdida, recolocándola en su vida y continuar avanzando en el camino, pues que le marquen también sus valores y demás.
Aunque las tareas, vamos a verlo acá, las tareas no siguen como un orden necesariamente, un orden específico, en su definición se sugiere un cierto ordenamiento. No obstante, pues pueden darse en cualquier momento. Las tareas propuestas son las siguientes. Esto pues es según un autor. Encontramos tarea número 1, pues aceptar la realidad de la pérdida. Esta tarea consiste en afrontar el hecho de que la persona ya no está. El autor que plantea esto distingue entre aceptación intelectual, pero también habla de una aceptación emocional. El primer término hace referencia al conocimiento que se tiene de una muerte o pérdida, o sea, la aceptación intelectual, mientras que la aceptación emocional va más allá del hecho de ser consciente de que alguien se ha ido, siendo necesario reconocer y vivir las emociones que ha generado la pérdida. Cuando la pérdida no es por una muerte, como puede ser el caso de una ruptura de pareja, la esperanza de que la persona un día vuelva puede alargar en el tiempo esta tarea, dificultando la elaboración del duelo. Por eso es preciso aceptar la realidad de la pérdida y de las emociones que ésta genera. Encontramos la tarea número 2, que es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Para poder trabajar las emociones que surgen durante el periodo de duelo, es necesario que la persona sea consciente de qué emociones se están experimentando y permitirse sentirlas. Eso es fundamental. Algunas emociones pues son más evidentes, como la ira, el enfado, pero puede que no esté dejando salir a la superficie otras emociones más difíciles de afrontar, pero que también es necesario manejar, como es el caso del dolor, la angustia o también el sentimiento de soledad. Durante el duelo, la persona experimentará tanto emociones negativas como positivas, y está bien, hace parte del proceso, sin responder a ninguna lógica ni orden establecido. ¿Listo? Se puede sentir cualquier emoción en cualquier momento. Lo importante es aceptar en todo momento los sentimientos, nos parezcan lógicos o no, demasiado dolorosos o demasiado poco. Muchas personas, de manera consciente o inconsciente, no se permiten sentir ciertas emociones, bien por evitar el sufrimiento, por miedo también a veces al rechazo social, ¿sí? Pero es necesario reconocer y trabajar todos los sentimientos experimentados. Encontramos una tarea o número 3, que es adaptarse a un medio en el que la persona está ausente. El autor habla de 3 áreas de adaptación que se deben abordar tras la pérdida. 1. La adaptación externa. ¿Cómo influye la pérdida en el día a día de la persona? Es decir, ¿qué roles desempeñaba? Segundo, adaptaciones internas. ¿Cómo influye la pérdida en la imagen que la persona tiene de sí misma? Fundamentalmente, en la definición que hacen de sí mismas y en su sensación de eficacia personal. Y tercero, hablamos de adaptaciones de tipo espiritual. ¿Cómo influye la pérdida en las creencias, valores y los supuestos sobre el mundo que tiene la persona? Y encontramos una cuarta tarea, que se refiere a recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Hay un refrán que dice, no sé si de pronto alguno lo ha escuchado, que puede sonar como un poco cruel inicialmente, pero dice algo así como no te mueras con tus muertos, ¿sí? Entonces, en la tarea 4 se habla de encontrar un lugar para la persona que se ha ido que le permita a la persona estar vinculada con ella, pero de forma que no le impida continuar con su vida. Debemos encontrar maneras de recordar a los seres queridos que han fallecido, llevándolos con nosotros,
pero sin que ello nos impida seguir viviendo. No consiste en renunciar al fallecido, sino en encontrar un lugar adecuado para él en la vida emocional de cada uno de nosotros. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de las complicaciones del duelo. ¿Listo? You are now muted. You are now unmuted. Bueno, entonces, la mayoría de la gente no necesita ayuda para elaborar su duelo. El problema viene cuando alguien no resuelve adecuadamente alguna de estas tareas y siente que no consigue seguir con su vida sin que la pérdida interfiera en esta de manera significativa. Al principio del proceso de duelo es normal que esto ocurra, pero mantenido en el tiempo puede desembocar en un duelo patológico, complicado o no resuelto, que podría definirse como la intensificación del duelo al nivel que la persona está completamente desbordada, recurre a conductas desadaptativas o permanece constantemente pues en un estado sin avanzar en el proceso de duelo hacia su resolución. Entonces, por decirlo así, quedaría como estancado en una de las fases o en una de las etapas del proceso. En este sentido, una de las clasificaciones como más conocidas nos habla de 4 subtipos de duelo complicado. Listo, entonces encontramos el duelo crónico. Cuando pasa, aquí se establece como un periodo, se establece como un tiempo. Hablamos del duelo crónico cuando pasa un año. Perdón. Listo, perdón, por aquí alguien se le activó el micrófono. Listo. Duelo crónico, hablamos cuando pasa un año y la persona siente que nunca acaba, no termina de amoldarse a su nueva vida y sigue sin aceptar el dolor, la angustia o la ansiedad que siente al recordar la pérdida. La persona se detiene en alguna de las tareas descritas anteriormente sin llegar a su finalización. Encontramos también el duelo retrasado o pospuesto. Tras la pérdida de la persona, la persona experimenta ciertas emociones, pero no todas las que existían o con su verdadera intensidad. Y pasado un tiempo, vuelve a experimentar una fuerte carga emocional ante algún acontecimiento que reabre la herida. Entonces, por eso se habla y se enfatiza mucho en el tema de reconocer las emociones y permitirse sentirlas, permitirse vivirlas y no tenerlas ahí como reprimidas o como guardaditas, porque en este caso pues se puede presentar el duelo retrasado o pospuesto. Encontramos también el duelo exagerado. La persona se siente desbordada de dolor y trata de evadirse mediante ciertas conductas de evitación. Por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol o drogas y a veces pues pasa mucho que ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo, pérdida de la esposa o demás, los esposos a veces tienden a tener este tipo o a iniciar consumo de sustancias o de bebidas alcohólicas ya de manera excesiva. Centrarse obsesivamente en el trabajo también, en salir o en cualquier conducta que le permita sobrellevar el dolor, lo cual puede llevar en última instancia a desarrollar algún trastorno psicopatológico, problemas de ansiedad o depresión.
puede ser que la persona sea consciente de que hace todo eso para evitar, ojo, ahí hablamos de evitación, que pues también es un mecanismo de defensa, evitar el dolor que la pérdida implica, pero no sepa cómo afrontarlo. Y encontramos también el duelo enmascarado, es decir, la persona presenta problemas físicos o realiza conductas que le causan dificultades, pero sin darse cuenta de que éstas tienen que ver con la pérdida no superada. Por ejemplo, puede experimentar síntomas físicos similares a los del fallecido antes de morir o desarrollar problemas psicopatológicos, trastornos alimentarios, ansiedad, sin ser consciente de que su malestar tiene que ver con ese duelo, con ese proceso de duelo no resuelto. Listo. Ahora hablamos de tipos de duelo, pero permítanme un momento. Bueno, ahí me quedó como faltando esa diapositiva. Resulta que encontramos también unos tipos de duelo. Encontramos entonces un duelo patológico, que es la intensificación del duelo al nivel que la persona está, perdón, listo, entonces, que aquí puede generarse un poquito de confusión. Tenemos entonces las complicaciones del duelo, que son el duelo crónico, el duelo retrasado pospuesto, el duelo exagerado y el duelo enmascarado. Y encontramos entonces el duelo patológico, que es la intensificación del duelo al nivel que la persona está desbordada y recurre a conductas desadaptativas o permanece, no avanza en el proceso de resolución. Esto implica procesos que llevan a repeticiones estereotipadas o a interrupciones frecuentes del proceso. Se tiende a considerar que hay riesgo de duelo patológico cuando el dolor moral se prolonga considerablemente en el tiempo, cuando su intensidad no coincide con la personalidad previa, cuando impide amar a otras personas o interesarse por ellas, y cuando el sujeto se ve invalidado en su vida diaria, sin más ocupaciones que la rememoración del fallecido. Encontramos también el duelo anticipado. El duelo no comienza en el momento de la muerte, sino mucho tiempo antes. Por ejemplo, cuando se emite un pronóstico de incurabilidad, que por acá de hecho alguien hacía la pregunta de cómo prepararse para despedir a un familiar que está próximo a fallecer. Entonces ahí hablamos de un duelo anticipado. Entonces, cuando se emite un pronóstico de incurabilidad, se produce tristeza en el familiar, pero también una adaptación más o menos inconsciente a la nueva situación que se acaba de crear. A partir de ese momento, se crea lo que se ha llamado el duelo anticipado, el cual le ofrece a las personas involucradas la oportunidad de compartir sus sentimientos y prepararse para la despedida. Sin embargo, aunque el duelo se pueda como empezar a hacer de manera anticipada, mm, puede, puede generar como o puede irle dando a las personas unas herramientas para afrontar la situación cuando se presente. Más allá de eso, pues está el tema de que solamente hay una forma de saber cómo va a responder la persona ante la situación de pérdida, y es cuando realmente
o sea, cuando ya como tal esté de cara o frente a esa situación. Entonces, a veces sí, la persona puede ir generando cierta preparación, pero en el momento que el acontecimiento ocurre, pues se puede presentar el shock, se pueden presentar algunas de las manifestaciones que vimos hace un momento. Por lo que les decía, o sea, no hay una manera como de predeterminar cómo va a responder alguien ante esa situación, pese a que pueda o haya estado como tratando de hacer el ejercicio de prepararse para esto. ¿Listo? Encontramos también entonces el preduelo, que es un duelo completo en sí mismo, que consiste en creer que el ser querido ha muerto definitivamente, entre comillas, pues en estado de salud. Em, y el que está ahora a nuestro lado ha sido transformado por la enfermedad a tal punto que en algunos casos no se le reconoce más. Encontramos también el duelo inhibido o negado. Se niega la expresión del duelo porque la persona no afronta la realidad de la pérdida. Puede prevalecer una falsa euforia que sugiere como una tendencia patológica de la aflicción. Y encontramos el duelo crónico, que tiene una duración excesiva y pues nunca llega a una conclusión satisfactoria. Y aquí es bastante complejo porque pues este duelo crónico puede llegar a ocupar el resto de la vida de la persona. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí. Bueno, vamos ahora sí entonces a destinar el espacio para resolver inquietudes o demás que hayan surgido. Veamos por acá en el chat. Veamos. Jason por acá nos dice, ¿cuánto tiempo puede pasar desde el inicio del duelo hasta llegar a la aceptación? Bueno, como lo vimos ahorita, nosotros no podemos estipular y decir como tal que una persona tiene 3 meses para hacer su proceso de aceptación. No. Y esto puede variar mucho pues de persona a persona. Sin embargo, lo que mencionaba ahorita pues sí es como un indicador, por ejemplo, que después de un año, han pasado 2 años, han pasado 3 años, pues lo he visto, puede pasar. Y la persona sigue como en esa etapa de negación, y pues incluso se empieza, ¿no? La persona, semanas después al episodio, empieza a generar como ciertas manifestaciones de algún trastorno. Incluso puede pasar que la persona empieza a disociar, o tiene momentos en los cuales disocia, se desconecta de la realidad. Entonces, cuando se empiezan a presentar como este tipo de situaciones así, es importantísimo poder o que la persona pueda acceder a ayuda por parte de psicología, y en muchos casos, por ejemplo, cuando ya se disocia o demás, se puede requerir también atención por parte de psiquiatría. ¿Listo? Veamos qué más dicen por acá. Dice Jennifer, ¿me puedes hacer el favor de mostrarme nuevamente la diapositiva de consecuencias físicas como el dolor en el pecho? Veamos, Jennifer. Espérame un momento. Y no me acuerdo esa qué diapositiva era, pero era de las primeras. Por acá. En las manifestaciones físicas. Creo que era acá. Sí, opresión en el pecho. Listo. Ok, entonces, bueno, por acá nos dice Ruth, ¿se puede hablar de duelo enmascarado cuando uno finge que no pasa nada? Pero, a ver, cuando uno finge que no pasa nada, pero ¿cómo dice uno que la procesión va por dentro? Ok, creo que no. Si me puedes, por favor, formular nuevamente la pregunta, por favor. Listo. Veamos qué más, qué otras dudas tienen. Incluso si quieren, los que tienen micrófono y tienen preguntas, pueden activar el micrófono, no hay ningún inconveniente.
Soy Ruth. Me refiero a que cuando uno, pues, bueno, demuestra como una tranquilidad. Ujú. Ok, ahí lo que yo, Ruth, está un poquito entrecortado. Me refiero a que, bueno, que uno ante los demás demuestra como una tranquilidad y todo, pero pues llega un momento que uno se siente muy triste, llora o uno dice en qué pudo haber ayudado más a la persona, Ok. cosas como esa. Ok, bien, no hablaríamos como tal de un duelo enmascarado. Hay un tema acá y es que muchas veces ante estas situaciones las personas prefieren como tener su espacio y, por ejemplo, no les gusta que los otros los vean llorando, por ejemplo, a veces ante la pérdida de la pareja, entonces si hay hijos, otros familiares, pues no, la persona no se siente cómoda o no quiere que estas otras personas vean como esas expresiones o esas manifestaciones de dolor. Entonces la persona prefiere hacerlo en un espacio, en un espacio donde está pues solo y demás. No hablaríamos como tal de un duelo enmascarado. Es diferente de lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, del tema de la insensibilidad, cuando la persona hace como mecanismo de defensa, que lo hablábamos, hace como una represión total de absolutamente todas las emociones que siente y no se permite expresarlas, no se permite vivirlas. Y cuando nosotros hablamos de duelo, pues también es importante que las personas puedan o podamos vivir ese dolor, sentir ese dolor y permitirnos hacerlo. Entonces, cuando, por ejemplo, el hecho de que una persona se retire o busque un espacio solo para llorar y demás, no hablaría como tal de un duelo enmascarado. Listo, si no, vuelvo y digo, a veces uno pues no se siente cómodo, no quiere que los demás lo vean llorando y es completamente válido. Pero también puede pasar que las personas a veces, y si todo está muy reciente o demás, puede pasar que se desbordan en cualquier lugar. Entonces la persona puede estar en un restaurante, puede estar en el trabajo, porque pues sabemos que hay unos periodos para licencias por calamidad y por lo general no son como más de 5 días. Entonces puede pasar que la persona al retomar las actividades pues está sentada frente a su puesto de trabajo y de un momento a otro se desborda. Puede pasar, ¿listo? Entonces, así como hay personas que tratan siempre de manifestar su duelo a través del llanto, gritos o demás en privado, hay personas que no, en ocasiones no pueden como contener todo ese cúmulo de emociones y estén en el lugar que estén, a la hora que estén, eso empieza a manifestarse. ¿Listo? Por acá nos dice Marta, ¿es diferente el duelo cuando la pérdida es un hijo? Es que es muy complicado poder decir que uno siente diferente si es el hijo, si es la pareja. Pues hay un tema de emocionalidad y de la intensidad de las emociones, del afecto, por ejemplo, el vínculo también. Entonces, no podríamos hablar como tal de que es diferente, por ejemplo, el nivel de dolor, ¿sí? Porque pues eso es muy subjetivo. Y diferente el duelo, no, o sea, y es que ahí sí depende mucho de los mecanismos de afrontamiento de la persona. Entonces, como yo les decía, o sea, puede ser que una persona ante la pérdida de un hijo o ante la pérdida, por ejemplo, del papá o de la mamá, tuvo como un afrontamiento un poco más tranquilo de la situación, puede pasar, pero ante la pérdida de un hijo la persona se desborda completamente, le toma mucho más tiempo hacer el proceso, incluso puede llegar, como les decía ahorita, a experimentar yo un duelo patológico, puede pasar, pero creo que también va como muy ligada a las estrategias de afrontamiento de la persona y también pues al vínculo, ¿no? Pues obviamente entre más fuerte el vínculo, pues más doloroso va a resultar el proceso para la persona. Neira, ¿cómo puedo ayudar a una persona a superar el fallecimiento de un familiar? Ella no quiere volver al lugar donde él vivía. Bien, hay que tener en cuenta, hay formas de ayudar, pero también hay que tener presente si la persona quiere dejarse ayudar, porque eso también es otro tema y es bien complejo. Cuando nosotros hablamos de tratar de ayudar a las personas ante esta situación, podemos hacerlo a través de la escucha, podemos hacerlo, si la persona nos pide una orientación, podemos darla, pero si no, hay que tener pues precaución con esto porque podemos llegar a ser invasivos o la persona puede sentirse también como atacada o sentir que le estamos como ordenando cosas. Entonces, es un tema demasiado sensible y que hay que, como, o sea, si uno
no está, si uno ve que ya el tema está como muy complicado, que la persona se está como o está generando como cierto deterioro y demás, es importante en ese caso sugerirle a la persona que pues que busque ayuda profesional, ¿cierto? Porque nosotros podemos brindar espacios de escucha, podemos brindar compañía a la persona, pero de ahí a entrar a guiar a la persona o orientarla para que elabore o orientarle mejor su proceso, pues ya se requiere un profesional en esto. Entonces, eso es importante también tenerlo presente, Neira. Podemos ayudar, como te digo, así escuchando. A veces las personas ante este tipo de situaciones no quieren tanto que les digan cosas o que les digan qué hacer, sino que quieren más que las escuchen. Entonces hay que también aprender a identificar eso y aprender a identificar cuando la persona realmente quiere ayuda, porque una cosa es que la persona la necesite, otra cosa es que la quiera recibir y eso también hay que aprender a distinguirlo. ¿Listo? Bueno, Jennifer, ¿cómo puede un tercero ayudarnos a superar ese duelo o qué actitudes no deberían tener para no afectarnos al momento en que nos desbordamos a llorar o mostramos nuestro dolor? Entonces, Jennifer, aquí retomo un poquito lo que le estaba explicando o lo que le comentaba o la respuesta que daba Neira. Es importante tratar de ser muy prudentes, ¿sí? Tratar de no ser invasivos, brindar escucha y dejarle como a la otra persona o a la persona afectada, dejarle la puerta abierta. ¿Sí? Que puede recurrir a nosotros cuando se sienta afligido, en el momento que considere que lo necesita, puede recurrir a nosotros, que estamos ahí para escucharlos, para acompañarlos o para apoyarlos, pero siempre hay que, vuelvo y digo, aprender cómo identificar como esos límites también, sin llegar como a hacer que la persona se sienta atacada, que la persona, por ejemplo, se sienta culpable, porque a veces puede pasar eso. Y como dicen por ahí, uno por querer hacer más, termina haciendo menos. Entonces hay que aprender a identificar eso. Otro punto es el nivel de cercanía o el vínculo que se tenga con la persona, ¿cierto? Porque sí, pues somos compañeros de trabajo, pero no somos íntimos, pues, pero la persona quiere hacer como, tener como un espacio, quiere hablar con alguien, pues sí, yo lo escucho, pero debo tratar de no ser invasivo, porque no se trata tanto de que la persona, por ejemplo, entra a contarnos detalles de qué fue lo que pasó, cómo fue que falleció la persona, sino que la persona pueda expresar y pueda como dejar que todas esas emociones y sentimientos que tiene ahí, que le están como haciendo peso, que lo tienen supremamente afligido, pues lo pueda manifestar. José María, yo tengo una amiga yo tengo una amiga que los grupos armados le mataron al papá, entonces cada que se siente triste llora y empieza a contar que está muy triste, pero no sé cómo la puedo ayudar. Hay que tener en cuenta el tiempo, José. Si este proceso fue o si esta situación fue hace ya cierto tiempo, 6 meses, un año, y la persona pues sigue como con esas manifestaciones, se le puede sugerir buscar ayuda profesional. Es importante, vuelvo y digo, listo que tú tienes la disposición para escucharla y demás, pero pues obviamente el apoyo que tú le puedes brindar pues puede tener ciertas limitaciones y es completamente entendible porque pues estos procesos deben manejarlo cuando hay un duelo complicado y demás, pues tiene que manejarlo una persona profesional en esto, especialista en esto. ¿Listo? Ay, Entonces, vamos para a tenerlo en cuenta. poner Listo, si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, entonces estoy atenta. Mientras tanto, por acá les voy a ir compartiendo en el chat la encuesta para que me colaboren diligenciándola. Entonces, vamos a ver una o dos preguntas más y ya pues damos por concluido este espacio. Profe, ¿qué libros nos puedes recomendar para este tipo de situaciones? Bueno, depende mucho de los gustos de la persona, Andrea, porque hay muchos libros también que están como muy orientados al tema, con el tema espiritual. Entonces, pues depende mucho de las creencias también de la persona y los gustos de la persona, porque por ejemplo una persona que no sea como muy creyente, que no sea como muy religiosa y demás, pues un libro que hable como del tema de Dios, el tema de la pérdida y esté implícito el asunto religioso, pues no va a ser como muy bien recibido. Entonces hay que primero como mirar ese tema.
A veces las personas también optan por libros de superación personal, pues es válido y lo que te digo, o sea, depende mucho de los gustos que cada quien tenga. Listo, entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos y todas por haberse conectado, por haber aprovechado este espacio. El video igual va a quedar yo lo descargo y lo subo a nuestro canal de YouTube. Si todavía no nos siguen en nuestro canal de YouTube, entonces nos encuentran como Bienestar UMB Virtual, así todo pegadito. Y ahí pues tratamos de ir subiendo los diferentes videos que hacemos para que ustedes también los puedan ver en asincrónico o las personas que no se puedan conectar también puedan acceder a la información. Listo, muchísimas gracias a todos y todas. Que pasen una buena noche. Cualquier cosa igual en la que dudas o demás me pueden escribir a través del aula de bienestar o me pueden mandar un correíto y pues igual yo estaré presta, perdón, a poder colaborarles o ayudarles en lo que se pueda. ¿Listo? Muchas gracias, pasen una feliz noche, que descansen, cuídense mucho.